Bueno, en esta oportunidad creo necesario hacer una introducción al tema de las fracciones. Para empezar, necesitamos conocer la definición de lo que son las fracciones. Las fracciones son porciones de la unidad, es decir, la unidad se divide en partes iguales y se toman algunas de partes. ¿Cuáles son las partes de una fracción? Pues son el numerador y el denominador. ¿Qué es el numerador? El numerador es el número de partes que tenemos o tomamos. ¿Y qué es el denominador? El denominador es el número de partes en que hemos dividido la unidad. Vemos acá el ejemplo de una pizza dividida en 8 partes iguales y de las cuales tenemos una porción. En este ejemplo, el numerador es 1, que representa la porción de la pizza que tenemos. Y el denominador es 8, número que nos indica en cuántas partes iguales dividimos la unidad. Necesitamos saber también qué es una fracción propia. Podemos definir fracciones propias como aquellas cuyo numerador es menor que el denominador. Tenemos aquí varios ejemplos, los cuales tenemos también graficados. De esta forma entendemos que las fracciones propias son menores que la unidad, no así las fracciones impropias. Las fracciones impropias las podemos definir como aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador. Por medio de la gráfica podemos ver que las fracciones impropias son mayor a la unidad. ¿Qué es un número mixto? Un número mixto es el que está compuesto por un entero y una fracción propia. Podemos ver el primer ejemplo, que tenemos un entero 3/8. Segundo ejemplo, 2 enteros 1/4. Y tercer ejemplo, un entero 4/6. Que más adelante vamos a ver lo que es simplificar. Esa fracción no está simplificada. Tanto el numerador como el denominador tienen mitad y ahí quedaría 2/3, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es una fracción equivalente? Una fracción equivalente es aquella que se escribe diferente, pero que representa o expresa lo mismo. Podemos ver las 4 fracciones que está sombreada la mitad del círculo, pero en el número 1 la unidad está dividida en 2 partes iguales. Entonces la parte anaranjada nos indica que tenemos un medio. La segunda fracción que tenemos 3/6. La tercera fracción que tenemos 5/10 y la cuarta fracción que tenemos 6/12. Como podemos ver, está escrito de diferente manera, pero están representando o expresando lo mismo. ¿Qué es una fracción homogénea? Son aquellas fracciones que tienen en común el denominador, es decir, que está dividida en la misma cantidad de partes iguales y por ello sus denominadores son iguales. En pocas palabras, una fracción homogénea
es aquella que es de igual denominador con otra fracción. Tenemos 3/5 y 1/5 tienen el mismo denominador, quiere decir entonces que son fracciones homogéneas. 23 décimos y 9 décimos tienen el mismo denominador, quiere decir que son fracciones homogéneas. Y tercer ejemplo, 5 doceavos, 11 doceavos, 2 doceavos, tenemos el mismo denominador, significa entonces que son fracciones homogéneas. ¿Cómo se convierte una fracción impropia a número mixto? Pues lo hacemos realizando una división del numerador entre el denominador. El cociente queda como la parte entera del mixto. El residuo sería el numerador de la fracción y el denominador se copia. Bueno, ¿cuántos 2 están contenidos en 11? El cociente ahí sería 5, pero no es exacto, pues 5 por 2 nos da 10. Entonces tenemos un residuo de 1 que quedaría como el numerador de la fracción propia y el denominador se copia. Entonces, 11 medios convertido a número mixto quedaría 5 enteros, 1 medio. Igual, ¿cómo hacemos para convertir un número mixto a fracción impropia? Pues multiplicamos el entero por el denominador de la fracción propia. A este resultado le sumamos el numerador y de esta manera estaríamos hallando el numerador de la fracción impropia que nos quedaría y el denominador se copia. Realicemos la operación. 5 por 2, 10, más 1, 11 y el denominador lo copiamos. ¿Qué es simplificar una fracción? Simplificar una fracción consiste en dividir tanto el numerador como el denominador entre un mismo número. Este procedimiento lo vamos a realizar hasta llegar a la mínima expresión, es decir, hasta que ya no se pueda dividir y quede una fracción irreducible. Tenemos el ejemplo 24/36. Ambos números tienen mitad. Tendríamos entonces 12/18. Estos números también ambos tienen mitad. Mitad de 12, 6 y mitad de 18, 9. Podemos ver que 6 tiene mitad, pero 9 no. Entonces tendríamos que ver si tienen un divisor en común y ambos son divisibles entre 3. Entonces el resultado sería 2/3 y acá sí ya nos queda una fracción irreducible. Quiere decir que ya está reducido a la mínima expresión. Les dejé de tarea que escribieran 5 fracciones propias. Entonces ya ustedes recordaron que una fracción propia consiste en que el numerador es menor que el denominador. También les dejé 5 fracciones impropias y eso es lo contrario. El numerador es mayor que el denominador. Les dejé escribir 5 números mixtos. Acá les estoy dejando 3 ejemplos. 3 enteros 2/5, 1 entero 2/3, 62 enteros 3/8, 2 enteros 5/6 y 5 enteros 4/7. Les dejé escribir fracciones equivalentes. Recordemos que las fracciones equivalentes se escriben de diferente manera, pero expresan lo mismo.
Les dejé ahí también 5 ejemplos. 5 pares de fracciones homogéneas. Sabemos que las fracciones homogéneas son las que tienen igual denominador. Les dejé 5 ejemplos. Les pedí graficar un medio. El denominador está indicando que la unidad la vamos a dividir en 2 partes iguales y el numerador está indicando que de esas 2 partes tomamos una. Entonces ahí ya está graficado un medio. Un tercio, el denominador indica que la unidad se divide en 3 partes iguales y que de esas 3 partes tomamos una. Y 5 décimos nos está indicando el denominador que tenemos que dividir la unidad en 10 partes iguales y el numerador nos está indicando que de esas 10 partes tomamos 5. Ahí están graficadas entonces las 3 fracciones. Convertir a fracción impropia es multiplicar el numerador, el entero por el denominador. A este producto le sumamos el numerador y el denominador se copia. 1 por 3, 3, más 1, 4, y el denominador lo copiamos. 2 por 5, 10, más 3, 13, y el denominador se copia. 4 por 7, 28, más 5, 33, y el denominador lo copiamos. Convertir a número mixto es dividir. ¿Cuántos 2 están contenidos en 5? 2. ¿Exactamente? No. ¿Cuánto nos hizo falta para llegar al 5? 1, que sería el numerador de la fracción, y el denominador lo copiamos. ¿Cuántos 3 contenidos en 7? 2. Exactamente no, ya que 2 por 3 nos da 6. Nos hizo falta 1 para llegar a 7 y sería este 1 el numerador de la fracción y el denominador lo copiamos. Y en el caso del tercer ejercicio, convertir a mixto, en este caso no nos quedaría un mixto, ya que 5 está contenido exactamente en 10 y acá el resultado son 2 enteros. Bueno, que Dios me los bendiga. Necesito por favor que puedan ver esto varias veces y tener ya en su memoria toda esta información que es la introducción al tema de las fracciones. Que Dios me los bendiga. Saben que los estimo mucho.